El comandante Vestra chasqueó las mandíbulas en lo que parecía diversión entre la especie Ketvar. 3 ciclos de guerra contra los humanos, y aún así, estos bípedos de piel suave lo sorprendían. No para bien, claro está. Más bien como una granada de plasma defectuosa te sorprende justo antes de amputarte el brazo. Traigan al prisionero, siseó a través de su traductor. La voz mecánica no transmitía nada de la elegante amenaza de su lengua materna. La cámara de detención a bordo del vacío de la nave insignia zumbaba con el zumbido sordo de los campos de contención. Vestra había visto innumerables prisioneros humanos a lo largo de los años. Solían clasificarse en 2 categorías, los que lloraban y suplicaban, o los que escupían desafío hasta su último aliento. Esta simplemente estaba sentada allí, completamente inmóvil, como si esperara una lanzadera de transporte en lugar de un interrogatorio que probablemente terminaría con la redistribución de su estructura molecular. La humana no tenía nada de especial para sus estándares. De mediana estatura, cabello castaño recogido en lo que sus militares llamaban un moño reglamentario, la piel lucía la tez pálida de alguien que ha pasado demasiado tiempo en aire reciclado. Su uniforme estaba roto y chamuscado, sin la mayor parte de sus insignias. Uniforme militar estándar de la coalición antiterrorista, si los informes de inteligencia de Vestra eran precisos. Lo que le llamó la atención no fue lo que vestía, sino cómo lo llevaba. Sin temblores, sin miradas furtivas buscando rutas de escape. Solo esa exasperante calma humana que le había costado al dominio Ketvar tantas naves, tantos guerreros, tanto orgullo. Indique su designación, ordenó Vestra, con los antebrazos cruzados en lo que esperaba que pareciera intimidante. Con los humanos, era difícil saberlo. Encuentran las cosas más extrañas aterradoras y las más aterradoras divertidas. La prisionera levantó la vista. Sus ojos eran azules, notó, como los mares helados de metano de Ketvar Prime. Cabo de Marina Elena Vázquez, servicio N grado 7749 Delta Romeo. Su voz no transmitía emoción, solo la recitación mecánica de alguien que sigue el protocolo. Vestra probó las sílabas alienígenas. Su nave fue destruida hace 3 rotaciones. Fue el único sobreviviente de una tripulación de 47. 48, corrigió en voz baja. Los ojos secundarios de Vestra se entrecerraron. ¿Perdón? Maestro Dur. 48 miembros de tripulación. Se perdió al alférez Torres en su recuento. El comandante sintió que sus branquias se agitaban con irritación. Confía en que un humano corrija la aritmética de su captor durante un interrogatorio. Muy bien. 48 todos muertos menos tú. ¡Qué suerte! Algo cruzó por el rostro de Vázquez. Ni miedo, ni ira. Algo más frío. Sí, mucha suerte. En efecto. Vestra activó su datapad personal, desplazándose por los informes de inteligencia. El TCS Defiant estaba realizando un reconocimiento en el velo exterior cuando nuestra patrulla lo interceptó. Su capitán eligió luchar en lugar de rendirse. Insensato. Pero típico de su especie. El capitán Morrison siempre dijo que no dejamos a nadie atrás. Y sin embargo, te dejó. Murió luchando. Todos lo hicimos, a nuestra manera. Vestra rodeó la silla de contención, sus pies con garras repiqueteando contra el revestimiento de la cubierta. Tácticas de intimidación estándar aprendidas tras décadas interrogando a diversas especies. Los humanos, por desgracia, habían demostrado ser frustrantemente resistentes a la presión psicológica. Poseían una capacidad casi sobrenatural para compartimentar el trauma y mantener la eficacia operativa bajo presión extrema. Era, francamente, molesto. Te encontraron en una cápsula de escape, inconsciente, medio muerto por la exposición a la radiación. Nuestra base médica gastó considerables recursos en mantenerte con vida.
¿Debería agradecerte? El sarcasmo en su voz hizo que las mandíbulas de Vestra se contrajeran. Deberías estar agradecido. Muchos de mis subordinados abogaron por espaciarte de inmediato. Y, sin embargo, aquí estoy, disfrutando de tu encantadora hospitalidad. Aquí tienes, asintió. Lo que nos lleva a la pregunta pertinente. ¿Cuál era la verdadera misión del desafiante en el velo exterior? Vázquez sostuvo su mirada fijamente. Reconocimiento. Como dijiste. Las mandíbulas de Vestra. El reconocimiento de que, específicamente, lo que fuera que hubiera ahí fuera para reconectar. Otra corrección que no era realmente una corrección. Vestra empezaba a sospechar que este humano estaba jugando con él. El velo exterior no contiene más que sistemas inactivos y campos de asteroides. Apenas vale la pena arriesgarse a enviar un crucero pesado. Quizás te perdiste algo. El dominio Ketvar ha inspeccionado todos los sistemas de este sector. No hay nada de valor estratégico. Entonces supongo que solo estábamos haciendo turismo. Vestra golpeó el mamparo con su puño principal. El sonido resonó por la cámara. Varias especies más pequeñas podrían haberse estremecido. Vázquez ni siquiera parpadeó. Tu insolencia no sirve de nada, humano. Sabemos que tu coalición está planeando algo. Nuestras redes de inteligencia han detectado movimientos inusuales de la flota, comunicaciones cifradas, asignaciones de recursos que sugieren una operación importante. Suena serio. Es serio. Por eso me dirás lo que necesito saber, o me veré obligada a emplear métodos de extracción menos conversacionales. Vázquez ladeó ligeramente la cabeza. ¿Te refieres a tortura? Me refiero a técnicas de interrogatorio mejoradas. Cierto. Tortura con un nombre elegante. Les encantan los eufemismos, ¿verdad? La despreocupación del humano ante sus amenazas fue a la vez exasperante y extrañamente impresionante. La mayoría de los prisioneros, ante la perspectiva de una extracción neuronal o manipulación sináptica, mostraban al menos algún signo de angustia. Este actuaba como si estuvieran hablando del tiempo. Quizás no comprenden la gravedad de su situación, dijo Vestra, inclinándose. Están solos, a millones de años luz de casa, a bordo de una nave con suficiente potencia de fuego para cristalizar un continente. Su coalición no puede ayudarlos. Sus camaradas no pueden salvarlos. No tienen nada ni a nadie. Tengo mi deber. ¿Tu deber? Vestra rió, con un sonido áspero y chirriante a través del traductor. ¿A quién? A su capitán muerto, a su nave destruida, a su gobierno distante que probablemente asume que ya están muertos. A mi especie. La simple declaración, pronunciada sin dramatismo ni énfasis, de alguna manera tenía más peso que cualquier declaración apasionada. Vestra. Se quedó momentáneamente sin habla, lo cual era vergonzoso para alguien cuya función principal consistía en extraer información mediante manipulación verbal. Tu especie, repitió. La misma especie que ha estado en guerra con el dominio durante 3 ciclos. La misma especie que se niega a reconocer la superioridad de los Ketvar. La misma especie que persiste en esta inútil resistencia, a pesar de estar superada en armamento, número y habilidad en todos los sentidos. Esa es. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que Vestra pudiera detenerla. No formaba parte del protocolo de interrogatorio. No era estratégicamente relevante. Solo genuina curiosidad por estas criaturas desconcertantes que insistían en librar guerras que no podían ganar. Vázquez lo estudió durante un largo rato. ¿De verdad quieres saberlo? Tengo curiosidad por la psicología humana. Es simple. Somos demasiado estúpidos para saber cuándo nos vencen. Vestra sintió que sus branquias se agitaban de nuevo, pero esta vez con algo que podría haber sido diversión. Eso parece acertado. Además, somos testarudos. Muy, muy testaruda.
como agresivamente testaruda. El tipo de testarudez que nos hace seguir luchando incluso cuando luchar es la peor decisión táctica posible. Esto no es inteligencia táctica. No, pero es inteligencia auténtica. La que podría ayudarte a entender a qué te enfrentas realmente. Algo en su tono hizo que Vestra se detuviera. Había un trasfondo, algo que sugería capas bajo la superficial charla. Explícate. ¿Quieres saber sobre la misión Defiance? Bien. Estábamos en reconocimiento. Pero no buscábamos objetivos ni activos estratégicos. Vázquez se removió en sus ataduras. El movimiento atrajo la atención hacia su brazo izquierdo. Buscábamos algo completamente distinto. ¿Qué? Prueba. Et de Stroff. ¿De qué? Vázquez sonrió, y por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, Vestra sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que sugería que quien la portaba sabía algo que tú desconocías, y que algo probablemente te arruinaría el día. Prueba de que los humanos somos tan estúpidos y testarudos como aparentamos. Antes de que Vestra pudiera responder, su implante de comunicación emitió una señal urgente. Prioridad alfa. Mando de flota. Retenga ese pensamiento, murmuró, activando el canal seguro. La voz del almirante Kriegsnall llenó sus procesadores auditivos, tensa por un pánico apenas controlado. Comandante, tenemos un problema. Los sensores de largo alcance detectan distorsiones gravitacionales masivas en el velo exterior. Algo grande viene a través del hiperespacio. Vestra sintió los latidos de su terciario. ¿Refuerzos de la coalición? Negativo. Las señales de energía no coinciden con ninguna tecnología humana conocida. Comandante, lo que sea que venga, es más grande que cualquier cosa en nuestras bases de datos. La transmisión se cortó, dejando a Vestra mirando a su prisionero. Vázquez seguía sonriendo con esa inquietante sonrisa. ¿Esperando compañía?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Se podría decir que sí. ¿Qué viene, humano? Vázquez se recostó en sus ataduras, con el aspecto de quien acaba de ganar una partida de ajedrez particularmente satisfactoria. Sabe, comandante, tenía razón en una cosa. Estoy solo a millones de años luz de casa, sin que mi coalición pueda ayudarme. ¿Y luego qué? Pero aquí está el asunto de los humanos que quizás se le haya pasado por alto en todos esos informes de inteligencia. Se arremangó la manga izquierda con cierta dificultad. Las ataduras limitaban su movimiento. No siempre luchamos solos. Vestra miró su antebrazo expuesto y sintió que su mundo se movía sobre su eje. El símbolo que era un símbolo que era un símbolo que era un símbolo que era un símbolo que representaba no a los aliados de la humanidad, sino a algo mucho más peligroso. Algo que el dominio llevaba décadas intentando negar, suprimir o justificar. La marca del cuerpo auxiliar terrano. Los humanos que habían ido más allá de su propia especie en busca de ayuda. Imposible, susurró. Necesitan actualizar sus redes de inteligencia, dijo Vázquez con tono informal. Llevamos más de un año trabajando con ellos. Pacto de defensa mutua, intercambio de tecnología, todo el paquete diplomático. El dominio eliminó a los arquitectos hace milenios. No pueden. Eliminados. Eliminados. O simplemente los convencieron de ir a otro lugar y esperar. Las sirenas de emergencia de la nave comenzaron a sonar, llenando la cámara de detención con su canto urgente. A través de los puertos de observación, Vestra pudo ver los patrones de distorsión familiares de objetos masivos que caían del hiperespacio. De la nave, docenas de ellos, pero no naves humanas. La arquitectura de la nave que desafiaba la comprensión convencional. Las naves que parecían doblar el espacio a su alrededor.
Sus cascos con los patrones matemáticos distintivos que una vez aterrorizaron la galaxia antes del ascenso al poder del dominio. Se fueron porque eligieron irse, continuó Vázquez, aparentemente indiferente al caos que estalló a su alrededor. Oh, no porque tú los obligaste. Y ahora han vuelto, con nuevos amigos a quienes realmente no les gusta que les disparen. El implante de comunicación de Vestra explotó con parloteo. Informes de daños, evaluaciones tácticas, actualizaciones cargadas de pánico de toda la flota. Palabras como tecnología imposible, fuerza abrumadora y solicitud de evacuación inmediata llenaron el canal. Esto es un truco, dijo, pero su voz carecía de convicción. Nada de truco. Simplemente, una sincronización realmente perfecta. Vázquez miró la marca en su brazo con algo que podría haber sido orgullo. Verá, cuando la Defiant estaba realizando un reconocimiento, no buscábamos activos del dominio. Estábamos confirmando coordenadas para una pequeña reunión familiar. La nave se estremeció cuando algo enorme golpeó sus escudos. La luz de emergencia bañó la cámara de detención de rojo, y Vestrover pudo sentir las placas de cubierta vibrar bajo sus pies. «¿Quería saber sobre psicología humana?», preguntó Vázquez, su voz interrumpiendo el ruido. «Esto es lo que pasa con nosotros. No somos solo estúpidos y testarudos. También somos muy buenos entablando amistad con gente que todos creían extinta». Otro impacto, más fuerte esta vez. Las luces parpadearon y a lo lejos, Vestrover oyó el característico zumbido de los sistemas de contención fallando. Los arquitectos han estado esperando a que alguien les pidiera ayuda. Continuó. Resulta que solo hizo falta una especie demasiado estúpida para saber que estaban pidiendo lo imposible. Vestrover miró la marca en su brazo, pensando en las implicaciones. Si los arquitectos realmente hubieran regresado, si se hubieran aliado con la humanidad, entonces todo lo que el dominio creía sobre el equilibrio de poder en la galaxia se habría perdido. Vestrover preguntó en voz baja, «¿Qué quieres?». Vázquez sostuvo su mirada y, por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, su expresión era completamente seria. La rendición incondicional de todas las fuerzas del dominio en este sector. El cese inmediato de las hostilidades contra los territorios de la coalición y un paso seguro para todos los prisioneros humanos actualmente bajo custodia del dominio. Eso es imposible. El Consejo del Dominio nunca lo hará. Su comandante, con una voz suave, casi compasiva, dijo, «Mira por esa ventana y dime que es imposible ahora». Vestrover se giró hacia el puerto de observación. A lo lejos, recortado contra las estrellas, pudo ver lo imposible manifestándose. Naves que se movían como seres vivos, sus cascos ondulando con patrones de energía que no deberían existir. Tecnología que el dominio había pasado siglos intentando comprender sin éxito. Y detrás de ellas, apenas visibles pero definitivamente presentes, las familiares formas angulares de naves humanas. No los elegantes cruceros y destructores con los que estaba acostumbrado a luchar, sino algo nuevo. Algo que incorporaba elementos de diseño de ambas especies, creando naves híbridas que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Vázquez consideró la pregunta. ¿En serio? Unos 3 minutos después de que tu primera nave abriera fuego contra una patrulla de la coalición. Nos apasiona el concepto de respuesta proporcional. La nave volvió a temblar, y esta vez las luces permanecieron apagadas varios segundos antes de que se activaran los sistemas de emergencia. Probablemente debería contactar a su almirante, sugirió. Esta es la clase de situación en la que una buena comunicación puede evitar muchas bajas innecesarias. Vestra activó su implante con pesar. Almirante, soy el comandante Vestra.
Creo que necesitamos negociar los términos. Los términos. Comandante, estamos siendo atacados por fuerzas desconocidas que usan tecnología imposible. Este no es el momento para... Señor, con todo respeto, este es precisamente el momento. El prisionero tiene información que cambia nuestra evaluación táctica. Una pausa. Explíquese. Vestra miró a Vázquez, quien le dedicó un gesto alentador. Señor, creo que quizá hayamos subestimado gravemente las capacidades humanas. La respuesta del almirante Krixnal llegó entre capas de estática y lo que sonaba sospechosamente a gritos de fondo. Subestimado. Comandante, la mitad de mi flota reporta fallos del sistema que no pueden explicar, y los sensores detectan lecturas de energía que violan al menos 6 leyes fundamentales de la física. Sí, señor, sobre eso. Vestra miró a Vázquez, quien ahora se examinaba las uñas con el interés despreocupado de quien espera el final de una reunión particularmente aburrida. Creo que nuestra invitada podría aclarar la situación. Póngala. Vestra dudó. El protocolo estándar dictaba que los prisioneros nunca podían comunicarse directamente con el mando de la flota. Por otro lado, el protocolo estándar no había previsto que naves capaces de reescribir la realidad a la carta aparecieran para arruinarnos el día. Activó el altavoz externo. Está conectado con el almirante Krixnal, comandante de la séptima flota. Vázquez se enderezó ligeramente, adoptando lo que Vestra reconoció como su postura oficial. Almirante, le presento a la cabo de marina Elena Vázquez. Estoy autorizada a negociar en nombre de la coalición Terran y nuestros socios. Socios. La voz del almirante transmitía el escepticismo propio de 3 décadas de servicio militar y una sana desconfianza hacia cualquier cosa que se desviara de la doctrina táctica establecida. Los arquitectos, señor, aunque últimamente prefieren el término jardineros. Al parecer, han estado renovando su imagen mientras estaban fuera. Una larga pausa. De fondo, Vestra oyó el inconfundible sonido de un oficial Ketvar sufriendo lo que los humanos probablemente llamarían una crisis nerviosa. Los arquitectos están extintos, dijo finalmente el almirante Krixnal. Con todo respeto, señor, la extinción es más bien una condición temporal para ellos. Se han vuelto muy buenos con eso de la retirada estratégica seguida de un regreso triunfal. Imposible. Almirante, ¿está mirando su despliegue táctico? Otra pausa. Sí. ¿Qué le dice sobre la posibilidad? El silencio se prolongó lo suficiente como para que Vestra comenzara a preguntarse si el enlace de comunicación habría fallado. Cuando la voz del almirante regresó, tenía un tono de derrota que hizo que las branquias del comandante vibraran de compasión. Almirante, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus condiciones? Vázquez sonrió, pero esta vez no era la expresión inquietante de antes. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una guerra sin disparar un tiro. Almirante, me alegra que pregunte. Se recostó en sus ataduras, aparentemente preparándose para disfrutar. Almirante, primero cese inmediato de todas las acciones hostiles contra las fuerzas, territorios y personal de la coalición. Eso me incluye, obviamente, desde que estoy retenido por el ejército. Ser prisionero cuenta como una acción hostil. De acuerdo. Segundo, la retirada de todas las fuerzas del dominio de la zona neutral. Llevan meses acercándose sigilosamente a esa frontera y, francamente, nos está poniendo de los nervios. Vestra vio cómo se desmoronaban en tiempo real los sueños de expansión territorial de su almirante. De acuerdo. Tercero, el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre el dominio y la coalición. Intercambios de embajadas, acuerdos comerciales, todo el rollo diplomático. Eso requerirá la aprobación del Consejo del Dominio. Lo que nos lleva al punto 4. La sonrisa de Vázquez se ensanchó.
¿Sus nuevos amigos de afuera? Están muy interesados en conversar con su gobierno. Algo sobre viejas quejas y reclamaciones por daños a la propiedad que datan de miles de años atrás. A través del puerto de observación, Vestra pudo ver una de las naves de los arquitectos acercándose al buque insignia. Era hermoso como lo son los desastres naturales, con curvas fluidas y ángulos imposibles que le hacían doler los ojos si miraba demasiado tiempo. Daños a la propiedad. El almirante Crick ahora sonaba genuinamente confundido. Bueno, cuando los eliminaste la primera vez, prácticamente destruiste cientos de sus mundos. Llevaban un registro de los valores inmobiliarios. Con intereses. Intereses compuestos. Eso fue hace milenios. El tiempo avanza de forma diferente cuando no estás limitado por la causalidad lineal. Han tenido muchas oportunidades de calcular el valor monetario exacto de sus pérdidas, hasta el último crédito. Vestra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con los sistemas ambientales de la nave. Toda la economía del dominio se basaba en los recursos extraídos de antiguos territorios de arquitectos. Si esas reclamaciones eran legalmente válidas. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja. Baques ladeó la cabeza, aparentemente escuchando algo que solo ella podía oír. La marca en su brazo comenzó a brillar con una luz suave y pulsante que hizo que los ojos terciarios de Vestra se llenaran de lágrimas. Dicen que son aproximadamente 17 billones de créditos estándar, más daños por angustia emocional, más daños punitivos por todo el asunto del genocidio, más gastos administrativos por tener que volver y resolver este lío personalmente. La cifra flotaba en el aire como un olor particularmente desagradable. 17 billones de créditos superaban el Producto Interior Bruto de todo el dominio. Era más dinero del que realmente existía en la economía galáctica. No tenemos 17 billones de créditos, dijo débilmente el almirante Crick. Lo sé. Por eso están dispuestos a aceptar acuerdos alternativos. ¿Como por ejemplo? Reestructuración completa de la sociedad del dominio, reemplazo de su gobierno actual por una administración más cooperativa y entrenamiento obligatorio en sensibilidad cultural para todo su ejército. Las mandíbulas de Vestra chasquearon involuntariamente. ¿Entrenamiento en sensibilidad cultural? Le dan mucha importancia a la educación. Al parecer, todo eso de intentar exterminar civilizaciones antiguas se considera un pase social en la mayoría de las sociedades ilustradas. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos de armas. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos de armas. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos. La nave se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por disparos. A través del puerto de observación, Vestra pudo ver zarcillos de energía que se extendían desde la nave arquitecta más cercana, interactuando directamente con el casco del vacío. Las luces parpadearon, luego se estabilizaron en una frecuencia más cálida, de alguna manera más agradable. ¿Qué están haciendo?, preguntó, mejorando sus sistemas. Su red eléctrica es aparentemente encantadoramente primitiva para sus estándares. Están instalando algunas mejoras básicas. Considérelo un gesto de buena voluntad. ¿Mejorar a qué? ¿O solo algunas mejoras menores? Conversión de energía más eficiente, integridad estructural mejorada, mejores sistemas de soporte vital. Eso no es nada del otro mundo. Aunque creo que también están instalando traductores universales que funcionan correctamente, lo que debería facilitar todo el proceso diplomático. El bloc de datos personal de Vestra sonó con un mensaje entrante. El texto era imperfecto, idiomático Ketvar, a pesar de provenir de una fuente obviamente alienígena. Saludos, comandante Vestra. Disculpen las molestias,
pero la tendencia de su especie a la expansión agresiva nos ha obligado a volver a la actividad galáctica. Por favor, no se alarmen por las modificaciones que estamos realizando en su nave. Simplemente nos aseguramos de que las futuras conversaciones se desarrollen con mayor fluidez. El mensaje estaba firmado con un símbolo que dolía al mirarlo directamente. Están en nuestras computadoras, dijo. Están en todo, corrigió Vázquez alegremente. Es algo propio de ellos. No distinguen entre tecnología y biología como nosotros. Para ellos, su nave es solo otra forma de vida que resulta ser muy buena moviéndose por el espacio. Eso es aterrador. No, en realidad es bastante conveniente una vez que uno se acostumbra. Deberías ver lo que pueden hacer con una cafetera defectuosa. La voz del almirante Krixnal interrumpió la conversación, con el tono de alguien que acaba de recibir una muy mala noticia. Comandante, recibo informes de toda la flota. Estos jardineros están interactuando con todas las naves simultáneamente. Toda nuestra red táctica está comprometida. Comprometida no es la palabra correcta, intervino Vázquez. Más bien, optimizada. Están corrigiendo todos los errores de su código. Sus sistemas de comunicación deberían funcionar con un 300% más de eficiencia ahora. No pedimos mejoras. Créanme, las necesitaban. Sus protocolos de cifrado estaban tan anticuados que mi abuela podría haberlos descifrado con una calculadora de bolsillo. El datapad de Vestra volvió a sonar. Esta vez, el mensaje incluía lo que parecía ser un análisis técnico completo de cada sistema a bordo del Abrazo del Vacío, junto con recomendaciones detalladas para mejorarlo. El documento tenía 17,000 páginas y se había compilado en aproximadamente 30 segundos. Esto es imposible, murmuró. Sigues usando esa palabra, observó Vázquez. No creo que signifique lo que crees. ¿Cómo lo hacen? Bueno, según la información técnica que recibí antes de mi misión, existen en unas 11 dimensiones simultáneamente. La mayor parte de su conciencia opera en espacios que técnicamente no existen. Desde nuestra perspectiva, no existen. Lo que vemos es solo la parte de ellos que se molesta en interactuar con la realidad tridimensional. Y se aliaron con la humanidad porque... Vázquez se encogió de hombros. Lo pedimos amablemente. Además, llevamos galletas a la primera reunión diplomática. Galletas. Puquies. De chispas de chocolate. Al parecer, nunca antes habían probado el azúcar refinado. Fue un éxito rotundo. Vestra sintió que la realidad cambiaba a su alrededor de maneras que no tenían nada que ver con la física exótica. La idea de que el destino de la civilización galáctica pudiera depender de los productos horneados era de alguna manera más inquietante que la de naves capaces de reescribir las leyes de la física. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el almirante. Krixnal. Ahora contacta con el Consejo del Dominio y explícale la nueva situación política. Los jardineros están dispuestos a ser muy razonables, siempre que todos reconozcan que la antigua forma de hacer las cosas ha terminado oficialmente. ¿Y si el Consejo se niega? Las luces de la cámara de detención se atenuaron ligeramente, y por un instante, Vestra podría jurar que oyó algo parecido a una risa suave resonando por los pasillos de la nave. Almirante, con todo respeto, no creo que la negativa sea ya una opción. Los jardineros llevan milenios observando la política galáctica. Saben exactamente cómo exponer su punto de vista de forma que todos lo entiendan. ¿Qué significa? Que acaban de demostrar que pueden tomar el control de toda su flota sin disparar un solo tiro. Sus armas no funcionan contra ellos, sus escudos no pueden detenerlos, y su tecnología bien podría ser cuchillos de piedra y pieles de oso comparada con lo que son capaces de hacer. El implante de comunicación de Vestra crepitó con una transmisión entrante. La voz que emergió no se parecía a nada que hubiera oído jamás,
con armónicos que parecían resonar en dimensiones que sus procesos auditivos no estaban diseñados para interpretar. El implante de comunicación de Vestra crepitó con una transmisión entrante. La voz que emergió no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás, con armónicos que parecían resonar en dimensiones que sus procesos auditivos no estaban diseñados para interpretar. Les saludamos, seres del dominio Ketvar. Somos las entidades que han designado como arquitectos, aunque preferimos nuestra designación de jardineros. Hemos regresado para abordar ciertas irregularidades en la estructura política galáctica actual. La voz se detuvo, y en ese silencio, Vestrur sintió el peso de una inteligencia incomprensible que centraba su atención en su pequeño rincón del espacio. No albergamos rencor hacia su especie. Sin embargo, sus acciones recientes han creado condiciones que amenazan la estabilidad de esta región. Por lo tanto, hemos firmado un pacto de asistencia mutua con la coalición terrana para abordar estas preocupaciones. Otra pausa. Esta vez, Vestrur estaba seguro de oír el sonido de la realidad ajustándose suavemente para dar cabida a nuevas posibilidades. Ofrecemos al dominio una opción. Acepta las condiciones propuestas por el Cabo Vázquez y comienza el proceso de coexistencia pacífica, o continúa con tus políticas actuales y afronta las consecuencias de desafiar fuerzas que escapan a tu comprensión. ¿Qué consecuencias?, preguntó el almirante Krixnal, con una voz apenas superior a un susurro. Estaremos muy decepcionados de ti. La simple declaración, pronunciada con esa voz imposible, de alguna manera logró ser más aterradora que cualquier amenaza de violencia o destrucción. Había algo en el tono que sugería que la decepción de estos seres sería mucho peor que la simple aniquilación. Necesito contactar al Consejo, dijo el almirante. Por supuesto, tienes un día estándar para dar tu respuesta. Esperaremos. La transmisión terminó, dejando la cámara de detención llena del silencio que sigue a las revelaciones profundas. Vázquez se estiró tanto como le permitieron sus ataduras. Bueno, eso salió mejor de lo esperado. Mejor. Vestra la miró fijamente. Tus aliados acaban de amenazar con decepcionarse de nosotros. Créeme, no querrás descubrir qué sucede cuando se decepcionan. Oí que una vez borraron un sistema estelar entero de la historia porque el gobierno local fue grosero con su enviado diplomático. Borrado de la historia. Sí, como si nunca hubiera existido. Todos olvidaron que alguna vez estuvo allí. La única razón por la que lo sabemos es porque uno de sus subalternos guardó una copia de seguridad por si querían devolverlo más tarde. Vestra sintió que se le paralizaba la branquia. ¿Lo hicieron? ¿Devolvírselo? No. Resulta que nadie lo extrañó realmente. El intercomunicador de la nave cobró vida. Todos. Aquí al almirante Crick. Prepárense para partir de inmediato al comando central del dominio. Tenemos una situación que requiere atención urgente del Consejo. Vázquez miró al orador con interés. ¿Le importa si me uno? Nunca he visto la capital del dominio. Eres un prisionero de guerra. Él era un prisionero de guerra. Creo que mi estatus acaba de ascender a enlace diplomático cuando aparecieron mis amigos. Vestra lo consideró. Dadas las circunstancias actuales, discutir sobre el estatus de prisionero parecía notablemente inútil. Supongo que podría conseguir un alojamiento más cómodo. Es muy considerado de tu parte. Además, supongo que no tienen café a bordo. El interrogatorio fue interesante, pero me vendría muy bien un poco de cafeína. Sí, creo que podemos arreglar algo. Vázquez sonrió, y esta vez era el tipo de sonrisa que sugería que el universo podría no acabarse después de todo. Excelente. Ah, ¿y comandante? Sí. Cuando lleguemos a tu capital, quizá quieras advertirles que los jardineros planean asistir personalmente a las negociaciones. ¿Es eso significativo? Bueno, no han estado en el espacio normal durante unos 3000 años.
Están muy emocionados por la oportunidad de estirar las piernas, por así decirlo. Vestra tuvo la repentina y horrible sospecha de que los próximos días iban a ser muy interesantes. Fuera del puerto de observación, las naves imposibles de los jardineros mantenían su silenciosa vigilia, esperando con la paciencia de seres para quienes el tiempo es simplemente otra dimensión que navegar a voluntad. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Y en algún lugar del núcleo galáctico, el Consejo del Dominio estaba a punto de recibir la comunicación más importante de la historia de su civilización. Vestra solo esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes como para escuchar. Después de todo, la alternativa era la decepción. Y nadie quería decepcionar a los jardineros.